Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video. Ahora, nuestra enorme base de conocimientos llegará a ti a través de 12 rutas de actualización con los temas que sabemos vas a necesitar para cumplir con tu actividad profesional. Desde temas tan complejos como la declaración de renta de personas jurídicas o naturales, hasta rutas para las labores diarias como la de nómina o la de retención en la fuente. Las rutas de actualización son un compendio ordenado, preciso, que te orienta en cómo aprender el conocimiento pleno de cada tema, desde los conceptos básicos hasta los análisis de las implicaciones que nuevas normas pueden tener sobre ese tema. Por supuesto, a través de publicaciones digitales, casos, herramientas en Excel, capacitaciones, consultorios con expertos y la posibilidad de certificarte en cada tema. Las rutas de actualización están disponibles en el inicio de nuestro portal. Te invitamos a navegarlas, a conocerlas, a profundizar en ellas y a que te des cuenta cómo te van a facilitar tu actualización para ser un mejor profesional. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy a nuestro programa Sácale el máximo provecho a tu suscripción. Hoy vamos a tratar el tema de ¿sabes cómo navegar en la suscripción para determinar los procedimientos 1 y 2 de retención en la fuente? Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan, en especial a nuestros suscriptores que están en este momento enlazados. Vamos a tener una participación de unos 5 o 10 minuticos sobre el tema que estamos tratando. No vamos a contestar casos puntuales de consultorías y demás, pero por lo menos inquietudes que tengan frente a esta conferencia. Entonces, en nuestro segundo programa vamos a indicar a toda la comunidad de suscriptores cómo sacarle el máximo provecho a los contenidos top sobre retención en la fuente de rentas de trabajo por los procedimientos 1 y 2. También vamos a identificar y mostrar la principal fuente contenedora de recursos relacionada con la retención en la fuente y vamos a desarrollar algunos casos prácticos mediante el uso de información y herramientas propias de la suscripción. En este momento, pues los invito a que compartan con sus colegas y amigos precisamente esta transmisión para que seamos más los que estemos actualizados y al tanto de los cambios normativos de este importante tema que lo utilizamos a diario. Este espacio está dentro del portal, cuenta con la ruta de actualización sobre retención en la fuente, la cual se puede conocer hasta el más mínimo detalle. Ustedes pueden buscar allí cualquier cosa y la pueden encontrar en nuestra ruta de actualización. Vamos a tener en cuenta que la presentación de las declaraciones de retención en la fuente son mensuales y corresponden al formulario 350. Entonces, ustedes pueden acceder desde la página principal, así como lo vamos a ver. Mire, ahí está nuestra página principal, que por estos días el área que lidera el doctor Jorge está con promociones. Mire, tenemos Black Day del 60% en todas nuestras suscripciones. Mire, estamos precisamente para que ustedes se suscriban y adquieran la suscripción que más les convenga con precios especiales. Entonces, entramos a la página de Actualícese, nos miramos precisamente lo que está hoy en día en promoción. Estas promociones no son de todos los días y pues están increíbles. Entonces, vamos a nuestra página de Actualícese. Aquí le picamos y precisamente ya entramos a navegar en nuestra página. Entonces aquí ustedes van a encontrar las 12 rutas de actualización.
Estas 12 rutas hacen referencia a los principales cambios, a los principales temas que el contador, el revisor fiscal, el asesor tributario, el consultor precisamente tiene todos los días que estar muy actualizado. Entonces vamos a tener varias rutas de actualización, pero hoy vamos a ingresar a esta, a retención en la fuente. Entonces, precisamente ingresamos aquí y vamos a mirar qué nos contiene, qué contiene esta ruta de actualización para nuestros suscriptores. Entonces, aquí vamos a mirar qué es la retención en la fuente y qué es y cómo se aplica. Entonces, como ustedes bien saben, la retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo que precisamente acelera el recaudo del impuesto sobre la renta. Hay diferentes tipos de retenciones, claro. Tenemos retención de renta, retención de IVA, retención de ICA, retención de timbre. Bueno, vamos a analizar algunos aspectos que están precisamente aquí, pero nos vamos a concentrar en la retención sobre la renta. Entonces, como ya lo dijimos, es una anticipo, es un mecanismo de aceleración de recaudo del impuesto. Y pues claro, con todos los cambios normativos, sobre todo que hay para personas naturales, este año que vamos ya a presentar nuestras declaraciones de renta y ustedes se van a dar cuenta, pues los cambios significativos que tuvo para la declaración de renta, que ya estamos trabajando también en todo ello en Actualícese, sobre capacitaciones y herramientas para esta época que se nos avecina también de grandes cambios en la declaración de renta de personas naturales. Entonces, a veces nosotros le decimos a nuestros clientes, a nuestras personas que les elaboramos la declaración, que soliciten hacerle retención en la fuente, porque pues de lo contrario, pues el impuesto a la renta al final del año, al final del ejercicio, pues va a salir mucho más alta, va a salir muy agresiva en algunos casos. Entonces, precisamente aquí vamos a mirar su aplicación. Entonces, vamos a decir que es la herramienta de recaudo anticipado que utiliza el Estado para ciertos impuestos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar y a navegar en nuestra página. Entonces, aquí lo primero que nos dice es que la retención a fuente es el mecanismo mediante el cual el Estado pretende recaudar gradualmente ciertos impuestos. Entonces, esto está contemplado en el artículo 367 del Estatuto Tributario, en donde nos dice la finalidad de la retención en la fuente. Aquí ya aparece uno de nuestros investigadores tributarios, que ustedes lo adquieren mucho, que lo apreciamos muchísimo, el doctor Diego Guevara, en donde nos dice quiénes deben actuar como agentes de retención. Si ustedes pican en este video, entonces allí nos va a enviar precisamente a la conferencia que nos tiene el doctor Diego Guevara para mirar quiénes deben actuar como agentes de retención. Y si usted sigue un poquito más abajo, usted va a encontrar el libro de las principales novedades de la ley 2277 de la reforma tributaria. Entonces usted puede, digamos, vamos a consultarlo aquí, amigos. Entonces, en este momento nos estamos precisamente enlazando a esos cambios que la norma trajo. ¿Y qué fue lo que sucedió con la ley 2277? Yo siempre he dicho que esta reforma fue tan agresiva como la ley 1819 del 2016, que introdujo bastantes cambios y unos cambios muy agresivos, sobre todo pues para el contribuyente. Entonces mire que aquí están las principales novedades de la reforma tributaria durante el transcurso de su vigencia que ha tenido durante el 2023 y el 2024. Entonces nos devolvemos, ustedes pueden navegar en esta herramienta y pues consultar todos aquellos cambios. Bueno, así las cosas, entonces vamos a describir, o mejor, ya está descrito dentro de la suscripción y dentro de esta ruta de actualización, quién es el agente de retención. Entonces, allí nos dice que son agentes de retención toda persona natural o jurídica autorizada por la ley para actuar, para efectuar retenciones por percepción del tributo correspondiente. Nos dice quién es el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, la tarifa y qué es el pago o abono en cuenta, que a veces se nos complica identificar este concepto de pago o abono en cuenta. Entonces, cuando nos dice la norma que el concepto hace referencia a que se establece la fecha en la que se debe contabilizar la retención en la fuente. Entonces, ustedes saben y han escuchado siempre ese concepto. Desde hace mucho tiempo es un concepto que se tiene, que en qué momento practico la retención en la fuente. Entonces, pues la misma norma nos dice en el pago o abono en cuenta.
Entonces, así las cosas, pues estamos explicando cada uno de los sujetos que precisamente tiene la retención en la fuente. Entonces, si seguimos avanzando en nuestra suscripción y en la ruta de actualización y nos dice a manera de pregunta, ¿cómo se aplica la retención en la fuente? Entonces, allí tenemos una explicación en donde nos dice que el mecanismo de retención de la fuente parte de la ocurrencia de una transacción en la que se intercambia un bien o servicio y en la que interviene un vendedor y un comprador, además de pagar, es quien practica la retención en la fuente. Entonces siempre hay que tenerlo claro, ¿no? Quien paga es quien practica la retención en la fuente en principio, ¿cierto? En principio. Pues hay unos agentes de retención que son clasificados como autorretenedores. Entonces a este tipo de contribuyentes pues se les da una connotación diferente, pero en principio quien paga es quien debe practicar la retención. Entonces allí tenemos también toda la explicación dentro de nuestro portal de quiénes deben actuar, qué es la retención en la fuente y sobre todo que nos da una ilustración de quién es el vendedor, de quién es el comprador y cómo efectuar ese tipo de retención. Yo sé que aquí hay contadores muy expertos en este tema, pero también hay contadores que hasta ahora están iniciando todo este proceso y pues ustedes saben que a veces la universidad solamente da unas bases, unos principios, pero ya uno se forma en su vida profesional y pues cuando uno llega, sobre todo ustedes que están en las empresas, en el día a día, uno dice, oh caramba, pero ¿qué fue lo que practicaron? ¿Cómo practicaron una retención en la fuente? ¿Quedó mal practicada, en exceso o en defecto? Bueno, entonces aquí hay que mirar todos estos aspectos y pues nuestra ruta de actualización es la que le da la solución a todos esos de pronto inconvenientes, aquellas dudas, aquellas preguntas que surgen en el día a día. Entonces, pues la invitación, recordemos que hoy tenemos precios especiales en nuestras suscripciones para que ustedes adquieran y puedan navegar así como estamos haciendo de una manera muy fácil en nuestras rutas de actualización. Entonces, claro, aquí la norma nos indica que los artículos 375, 376, 378, 78 raya 1, 381, 82 y 62, dice el 632, señalan varias obligaciones entre las que se destacan pues algunas que son muy importantes para soportar las retenciones. Recordemos que el capítulo de retenciones en la fuente, en el estatuto tributario, usted lo puede ubicar entre el artículo 365 al 419 del estatuto tributario. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y en qué parte estará? Claro, hoy en día las herramientas, la navegación es mucho más fácil. Y pues lo que el contador quiere en este momento es, de pronto tiene una duda sobre retención de fuente, lo único es que vamos a Google, a Internet, y pues sencillamente colocamos la duda y nos salen cantidad de cosas. Pero pues realmente ustedes deben ir al capítulo donde se encuentra la retención de la fuente. Entonces, en el estatuto tributario lo vamos a ubicar, ya lo dijimos, entre el artículo 365 al 419. Ese es el capítulo de retención de la fuente. Entonces, usted puede navegar por el estatuto, pero pues con esta herramienta, pues le va a facilitar aún mucho más la vida, porque a veces no encontramos dentro del estatuto lo que queremos así rápido. Entonces, en esta herramienta, lo que vamos a mirar es quién efectúa la retención, cómo se debe declarar, cómo se debe consignar lo retenido, quién debe expedir los certificados, que a veces es un dolor de cabeza solicitar un certificado a una empresa, a otro colega, y por supuesto, cómo conservar los soportes. Entonces, dentro de estos artículos, el 375 y los subsiguientes que aparecen en pantalla, ustedes pueden ver precisamente cómo se efectúa, quiénes deben ser los responsables y demás, y cómo guardar esos soportes. También, ¿qué pagos no están sujetos a retención en la fuente? Ese es otro dolor de cabeza de nosotros los contadores. O dígame si no por las redes. Eso es un dolor de cabeza porque a veces dudamos, ¿se le aplica, no se le aplica una tarifa, otra tarifa? ¿Qué hacemos? Y a veces pues no sabemos cómo buscar. Entonces aquí en nuestra suscripción, en esta ruta de actualización, nos dice la norma, aquí dice el artículo 639 indica los pagos que no están sujetos a retención en la fuente y allí nos describe varios de cuáles son esos pagos. Ejemplo, los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a los no contribuyentes, no declarantes, a los que se refiere el artículo 22 del Estatuto Tributario, que son las entidades no contribuyentes y declarantes, que hace referencia al artículo 23. Entonces, acuérdese que hay unas entidades especiales del régimen tributario especial
que en principio a ellos no se les haría ningún tipo de retención, ¿cierto? Entonces están discriminadas en el artículo 22, en el artículo 23, en concordancia por allá con el tema de renta del artículo 356 al 364, que son todas estas actividades meritorias y demás. Entonces, pues sencillamente aquí, para evitarnos ir a todos esos temas, pues sencillamente usted va picando, mire, usted puede picar aquí y automáticamente te va a enviar quiénes son esas entidades a las que no se les puede practicar retención en la fuente. Otros son los pagos o abonos de cuenta que por disposiciones especiales sean en cabeza del beneficiario, y aquí nos está diciendo precisamente con un video muy especial del doctor Diego Guevara, quienes no son sujetos a retención en la fuente. A veces no nos gusta leer porque estamos en 1000 actividades, nos gusta mejor que escuchar, y a veces es mejor que nos quede claro, que otra persona nos diga, oiga, esto es así, así, y nos quede claro por medio de un video muy actualizado. Entonces el doctor Diego Guevara, nuestro investigador tributario, nos está diciendo allí cuáles son esos pagos no sujetos a retención. Bueno, esta es una ayuda muy importante porque pues estamos brindando a veces todo lo que nosotros queremos, necesitamos rapidito, ¿cierto? ¿Para qué sirve la retención en la fuente? También es otro gran incógnita, otra gran incógnita que a veces tenemos, ¿no? Dice, pero a mí no me apliquen retención en la fuente, yo quiero mejor cash flow, mi flujo de caja, que sea todo para mi bolsillito. Pero el problema es que si tú no cumples con la obligación, pues muy seguramente, primero, pues en algunas empresas no se soportará precisamente la deducción de estos pagos o abonos, porque la norma también me dice que para poder tener derecho a un descuento tributario, a una deducción tributaria, pues tendremos que tener retención en la fuente. Y por supuesto, para el contribuyente, como les digo, pues sencillamente va a ser un mecanismo de pago anticipado, sobre todo el impuesto a la renta, que para este año 2023 muchos vamos a tener que declarar, y vamos a ver efectivamente cómo aplica, cómo afectó la reforma tributaria en estos casos, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos da una explicación muy práctica para qué sirve, cómo se aplica y demás. Entonces ustedes pueden también mirar la retención en la fuente por concepto de compras, servicios y honorarios, los cuales se aplican diferentes tarifas. Entonces, pues allí lo podemos consultar. Ahora bien, un tema bien importante, ¿qué es la autorretención en la fuente? Porque eso es otra cosa diferente. Una cosa es la retención y otra cosa, ¿qué es la autorretención? Entonces, aquí en nuestra ruta de actualización, vamos a indicar que la autorretención es el procedimiento mediante el cual el mismo sujeto pasivo de la retención en la fuente, es decir, quien vende el producto o servicio, es responsable de practicarse las respectivas retenciones. Entonces, una cosa es la retención en la fuente y otra cosa es la autorretención. No estamos hablando todavía de la autorrenta, que esa es otra retención diferente, ¿no? Entonces, pues mire que todos estos términos tratan como de confundir, y si tú no estás en el día a día, pues mucho más vas a quedar definitivamente con muchas inquietudes. Pero aquí en nuestra ruta de actualización estamos aclarando precisamente todos estos temas, y es importante que tú conozcas qué son cada uno de ellos. Entonces, nos dice que la autorretención en la fuente, ¿cierto? ¿Qué es nuestra autorretención? Dice precisamente que es quien vende el producto o el servicio, es el responsable de practicarse las retenciones. Entonces, vamos a mirar quién es autorretención general y qué es una autorretención especial también. Entonces, la norma nos dice precisamente que hay unos retenedores generales, que es cuando se autorretiene, hace referencia a que en materia del impuesto sobre la renta se aplica a un contribuyente por concepto de retención, pero hay una autorretención especial, y la autorretención especial también es sobre el impuesto a la renta, pero su origen es diferente porque eso fue creado por allá con el decreto 2201 del 2016, a través del cual se reglamentaron unos decretos que precisamente reglamentaron la ley 1819 del 2016, que como les dije al inicio, fue una norma, una ley muy agresiva, una reforma tributaria, tanto como lo fue la 2277. Bueno, y entonces aquí vamos a mirar algunos materiales, pero de lo mejor que tenemos en Actualícese. Y dice que vamos a preparar estos materiales para que puedas atender todas esas novedades. Entonces tenemos la tabla automatizada con tarifas de autorretención especial. Entonces aquí están, piquemos aquí, miremos aquí, mire, llegamos aquí a donde queríamos navegar y dice tabla automatizada con las tarifas de autorretención especial de renta de los decretos 0261 del 2023
y los decretos 0242 del 2024 para que tú estés al tanto. Entonces tú puedes descargar precisamente toda esta información y sobre todo esta plantilla en donde están esos nuevos cambios, ¿verdad? Y allí pues navegar y sacarle el máximo provecho a tu suscripción. Bueno, volvemos aquí a donde veníamos. Entonces, autorretenciones especiales, vamos por aquí, no nos perdamos, estamos más abajito. La ventaja es que yo puedo navegar, mire, yo puedo navegar por todo lado, ¿ven? Entonces, aquí estábamos mirando precisamente, que un poquito más arriba, acá, todos estos temas particulares, ¿cierto? Sobre para qué sirve nuestra retención en la fuente. Y les decía que precisamente aquí tenemos todos los enlaces, quiénes son los autorretenedores especiales que se produjo a partir del 1 de marzo de 2024 para algunos contribuyentes y la autorretención especial a título de renta en operaciones en las que se debe depurar. Entonces yo pico aquí, mire lo interesante, a dónde nos conduce precisamente a analizar esa autorretención especial a título de renta en operaciones que se deben depurar para calcularla. Entonces, pues son unas autorretenciones especiales que allí dentro de nuestro portal podemos aclarar un poco más. ¿Perfecto? Bien, y vamos a mirar entonces otros aspectos que contiene precisamente esta ruta de actualización. Entonces vamos a mirar los requisitos para actuar como autorretenedor de la renta. Entonces, precisamente aquí estamos con unas imágenes que hemos elaborado especialmente para la ruta de actualización, en donde nos dice quiénes deberán cumplir los requisitos para actuar como autorretenedor, es residir en el país de domicilio, actualizar el RUT, ¿cierto? Entonces, que tengan un RUT igual o superior a 3 años. Vamos a mirar que esas autorizaciones también la debe tener en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, que son 130.000 VTs, que el cliente practique retención a la fuente mayor a 50, ¿cierto? Entonces, precisamente aquí estamos teniendo en cuenta todos los cambios normativos y resumidos que a veces nosotros queremos tener rápido, a la mano. Queremos mirar quiénes son esos autorretenedores. Entonces, a veces una imagen vale más que 1000 palabras y precisamente estamos adicionando estas imágenes para que usted pueda tener acceso a ella. También adjuntamos la modificación que tuvo con la resolución 05-707 de 2020, de 2019, perdón, y todos los cambios de forma en que se han examinado las pérdidas fiscales. Entonces aquí tenemos precisamente, aquí entremos, estamos yendo, y vamos a tener un artículo en donde estamos mirando los requisitos para obtener la autorización como autorretenedor a título de renta y que fueron modificados. Entonces, aquí ya está muy actualizado, de acuerdo a esta norma, a la resolución 05-707 del 2019, en donde precisamente nos estamos actualizando con nuestra ruta de actualización y que precisamente vamos a tener ese acceso de manera instantánea al momento en que nosotros adquirimos nuestra suscripción. ¿De acuerdo? También vamos a mirar los plazos de la declaración de retención en la fuente. Pues nosotros sabemos que es de carácter mensual, pero a veces, entre tantas asesorías, entre tanto que tenemos que hacer, y sobre todo este mes de mayo que fue con muchas cosas, muy agresivo en cuanto a temas tributarios, pues precisamente estamos teniendo en cuenta todos estos cambios del calendario tributario en donde nos dijo las fechas de vencimiento. Entonces, pues aquí le damos precisamente las fechas de vencimiento de acuerdo al NIT en que se vence mes a mes del primero de febrero, marzo, abril y demás, porque pues enero, ustedes saben que es vencida la presentación y pago, entonces lo de las retenciones que se practicaron en enero se van a pagar en febrero y así sucesivamente durante todo el año. Entonces, aquí está precisamente todos esos vencimientos del primer semestre y del segundo semestre, en donde vamos a mirar el plazo máximo para declarar. Entonces, aquí usted puede orientarse mucho más fácil. A veces no encontramos, podemos imprimir precisamente este calendario. También vamos a encontrar el calendario online. Ustedes lo pueden descargar aquí, precisamente en donde podrás encontrar los plazos de cumplimiento en obligaciones tributarias. Ustedes pueden colocar el dígito de la empresa y pues automáticamente le calculará todas las fechas de vencimiento. También esa herramienta usted la puede descargar aquí al ingresar precisamente, descubre esa herramienta
en Actualícese Planner, que está aquí, mírenlo. Entonces, aquí ustedes lo van mirando, le van dando siguiente, siguiente, y pues lo pueden descargar a su equipo de cómputo. Bueno, vamos un poquito atrás. Bien, entonces vamos a seguir navegando por nuestra suscripción Actualícese y por nuestra ruta de actualización. Entonces, cuando nosotros ingresamos, vamos a mirar precisamente en qué formulario se debe presentar la declaración, ¿cierto? Entonces nos dice precisamente este flyer, esta imagen, en donde nos dice que el formulario debe estar debidamente diligenciado, la identificación, ubicación del contribuyente, el nombre completo, la firma del contador público o revisor fiscal, en el caso de pues que la norma nos diga precisamente que se han tenido más de ingresos brutos superiores a 100.000 VTs, ¿cierto? O cuando el patrimonio bruto del responsable o agente retenedor pues supere esta cuantía, este valor, pues tendrá que tener la firma del revisor fiscal, la firma o agente de retención también debe llevar allí. Entonces, allí pues sencillamente miramos la plantilla del formulario 350 para la declaración de retención en la fuente. Ustedes saben que pues ya a partir del 1 de agosto nos van a cambiar la plantilla, el formulario, y pues muy seguramente estaremos brindando toda la información que es lo que quiere la DIAN al cambiarnos precisamente o al mejor identificar el origen de esos ingresos y de esas retenciones, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Entonces vamos a hacer de pronto un webinar, una charlita rápida también de estos espacios en donde vamos a analizar cada uno de estos cambios, ¿cierto? Bien, entonces aquí le decimos dentro de nuestra ruta de actualización algunas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, entonces decimos plantilla del formulario 350 y dice que en el ejercicio fiscal del 2024 se mantendrá la utilización del formulario 350 establecido en la resolución 009 del 5 de febrero de 2021. Pero como les digo, pues ahorita nos va a cambiar a partir del 1 de agosto. También podemos hacer uso de nuestro liquidador del formulario 350. Aquí lo podemos descargar. Bueno, yo ya lo tengo aquí descargado y precisamente es un formulario que más adelante pues lo vamos a mirar, el componente, ¿cierto? Cómo es fácil de diligenciar nuestro formulario, precisamente para qué. Para analizar si nos queda el valor a pagar y pues muchos gerentes nos dicen, oiga, yo quiero revisarlo antes de montarlo a la página de la DIAN. Entonces, pues esta herramienta nos facilita precisamente analizar todos esos posibles situaciones que se puedan presentar antes de montar a la página de la DIAN. La revisión sobre todo. Y también lo podemos imprimir en PDF. ¿De acuerdo? Bueno, entonces volvemos a nuestra ruta de actualización. Ustedes lo descargan aquí muy fácilmente a su equipo y pues allí ustedes pueden navegar y elaborar cuantas declaraciones quieran para sus diferentes empresas. También hablamos de la retención a título de renta y complementarios. Entonces hemos llegado aquí, que es lo importante de esta conferencia, y vamos a mirar las retenciones por ingresos laborales, los dividendos y participaciones, los rendimientos, los honorarios, las comisiones, los servicios, los ingresos por arrendamiento, los ingresos en la enajenación de activos, loterías, rifas, apuestas similares, otros ingresos y sobre todo algo que a veces nos llama la atención, que es los pagos al exterior y pues que a veces quedamos corticos, ¿no? Entonces, pues todo esto, como les he dicho, todo esto pues ustedes lo pueden encontrar dentro de la ruta de actualización. Ahora bien, pues sencillamente vamos a mirar también las tarifas, los montos y demás. Entonces ustedes pueden descargar desde acá la tabla de retención en la fuente en Word, Excel o PDF, muy actualizadita, en donde ustedes miremos esta tablita antes de entrar en los ejercicios y pues vamos a mirar precisamente que esas tablas están aquí muy actualizadas en el 2024 y que ustedes las pueden descargar precisamente. ¿Ven? Entonces aquí tenemos todas estas herramientas que nos ayudan, nos apoyan en el día a día y pues que precisamente nos facilita un poco más la vida a nosotros los contadores. Bueno, volvemos a nuestra ruta de actualización, nuestra página principal de Actualícese y miramos efectivamente que son ayudas que nos está proporcionando la suscripción de Actualícese. También tenemos retención en la fuente por rentas de trabajo. ¿Y por qué hacemos claridad sobre las demás retenciones y sobre las rentas por trabajo? Entonces, porque precisamente
Ustedes saben que ahorita, en junio, nos toca hacer el cambio de los procedimientos número 2, en donde nos dice que nos toca calcular los salarios del año inmediatamente anterior, de los 12 meses anteriores, en fin. Entonces, recordemos que esto está en el artículo 385 para procedimiento 1 y 386 para el procedimiento 2 del Estatuto Tributario. Entonces, pues con esta herramienta nos facilita aún mucho más la vida y la podemos descargar, podemos descargar precisamente todas estas plantillas, el 220 del formato 2276, también lo podemos descargar de acá, ¿de acuerdo? Y precisamente acá brindamos una conferencia con el doctor Diego Guevara, que ustedes lo aprecian muchísimo, en donde nos aclara precisamente todas las responsabilidades fiscales y de planeación tributaria. Entonces, pues lo podemos también tomar allí. Entonces, tenemos varias herramientas dentro de nuestra suscripción que nos apoyan, como son los videos, todos estos temas que nos aclaran y por supuesto las herramientas que a ustedes y a mí nos encantan. Así las cosas, pues sencillamente vamos a mirar todos estos mecanismos, ¿cierto?, sobre pagos laborales y demás. También ustedes pueden acceder al liquidador en Excel de retención a fuente del procedimiento número 1 durante 2024 o en su defecto la retención a fuente del procedimiento 2 para efectuar aquellos cálculos que precisamente se nos vienen ahorita en junio. Entonces, la retención a fuente por presencia económica significativa es otro aspecto que se debe tener en cuenta para el momento de efectuar retención en la fuente. Entonces, aquí tenemos un video del doctor Diego Guevara, quien nos amplía muchísimo más todo este concepto que introdujo la ley 2277, precisamente ¿para qué? Para el tema de la presencia económica significativa, del PES que se llama ahora, ¿no? Bueno, y podemos descargar precisamente más información precisamente sobre estos temas en nuestra suscripción. También la retención en la fuente por pensiones. Entonces, pues allí tenemos un artículo precisamente, lo contemplado en el 383, los pagos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, sobrevivientes que sean menores a 1.000 VTs mensuales no se encuentran sujetas a retención en la fuente, pero las que superen esas 1.000, las 12.000 al año, pues esas sí van a encontrar precisamente que se van a estar grabadas con retención en la fuente. También vamos a tener todo el tema de retención en la fuente por dividendos, que está consagrado en el artículo 48, 49, en los procedimientos, el artículo 242, el 242 literal 1, y todo lo demás, pues lo podamos encontrar aquí. Y por supuesto, podemos descargar una plantilla de nuestro liquidador práctico de la tributación de dividendos para el 2024. Entonces, con todas las novedades normativas, ustedes lo pueden encontrar dentro de esta ruta de actualización y, por supuesto, no debe faltar el video del doctor Diego Guevara sobre dividendos y retención a la fuente para el año 2024. Ustedes pueden descargar también la actualización que tenemos de nuestra reforma tributaria actual. Y llegamos a otro título de retención en la fuente a título de IVA. Entonces, recordemos precisamente que pues todos estos temas son bien interesantes, pero pues sencillamente a veces no tenemos claridad a quién se le aplica la retención en la fuente de IVA, cómo se aplica, y pues en nuestra suscripción podemos tener aquellas entidades precisamente de acuerdo al 437 literal 2 y el decreto único tributario, quiénes son los agentes de retención a título del impuesto sobre las ventas. Entonces nos dice en principio todas las entidades estatales, dos, quienes se encuentran catalogados como grandes contribuyentes, y allí pues dentro de la suscripción podemos ir mirando quiénes más son los clasificados como agentes de retención de acuerdo al 437 literal 2. Y por supuesto, pues sencillamente lo que nos gusta a nosotros, que nos expliquen más al detalle con los videos del doctor Diego Guevara, pues entonces están allí dentro de la ruta de actualización, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, entonces todo el tema de navegación, porque vamos a hacer un ejercicio, entonces vamos a entrar a retención a fuente a título de industria y comercio, que ese es otro lío totalmente diferente al impuesto de industria y comercio y que a veces como que la mente nos da como confusión entre qué es el impuesto de industria y comercio y la retención a título del impuesto de industria y comercio. Entonces, pues todo esto lo podemos ver, lo podemos aclarar y por supuesto, cada municipio va a pelear por esa retención, por el pago precisamente del impuesto y pues sencillamente en esta herramienta lo podemos visualizar un poco más. También vamos a tener una
artículo sobre la retención a la fuente por el gravamen a los movimientos financieros, ¿cierto? Lo que más conocemos como el 4 por mil, y pues que eso está consagrado en el artículo 876 del Estatuto Tributario y nos dice quiénes deben actuar precisamente como agentes retenedores y por supuesto lo que no debe faltar, el video del doctor Diego Guevara. También vamos a tener una resumen sobre aquellas retenciones en la fuente por timbre nacional y pues nos dice que aplica sobre los documentos públicos o privados que se hagan constatar como la constitución, la existencia, la modificación de ciertas obligaciones ante nuestras entidades. Entonces, precisamente aquí la ruta de actualización pues nos da esa ventaja de ir identificando, si usted tiene alguna duda con este tipo de retenciones, pues aquí vamos a tener el video, vamos a tener las herramientas, vamos a tener los artículos y demás. ¿De acuerdo? También retención en la fuente para contribuyentes del simple, que a veces decimos, ¿será que le aplica? ¿Será que no le aplica? ¿En qué casos? Pues sencillamente es un tema muy especial, precisamente porque la única retención en principio que nos dijo el artículo 911 en concordancia con el artículo 437, nos dijo fue, le pueden practicar retención del IVA del 15%, siempre y cuando el simple facture IVA. Entonces, pues precisamente aquí tenemos cómo descargar un compendio de esas cuantías, de esos valores, y usted lo puede descargar en Word, Excel o PDF y pues acceder fácilmente para capacitarnos de manera inmediata con estas cartillas, esta herramienta y demás. También tenemos la retención a la fuente a título de ganancias ocasionales, pues la ley 2277 modificó precisamente esta norma y pues nos dijo que íbamos a pasar de unas tarifas que anteriormente teníamos a manejar otras tarifas, entonces, y otras bases. Entonces, pues aquí está todo muy actualizado de acuerdo a las últimas normas del 2277, que nos habla ahora del 10, del 15, del 20. Entonces, pues nos habla de unas tarifas que fueron, que en algunos casos esas bases subieron, en otros casos bajaron, pero entonces, pues aquí con esta conferencia, el doctor Diego Guevara nos amplía un poco más todos esos cambios y por supuesto podemos descargar todo lo necesario de la reforma tributaria y que hace referencia al tema de ganancias ocasionales. También nos aplica la ineficiencia de las declaraciones de retención en la fuente consagradas en el artículo 580, literal 1 del Estatuto Tributario, en donde nos dice que podemos presentar hasta 2 meses posteriores a la presentación el pago. Podemos presentar el pago hasta 2 meses posteriores a la declaración de retención de fuente para que no quede ineficaz, pero pues sencillamente aquí vamos a identificar algunos casos especiales de la ineficacia de la declaración de retención de la fuente. Entonces, precisamente vamos a mirar por medio de una imagen qué es la ineficiencia, los casos en que no procede ineficiencia, qué es la declaración presentada antes del vencimiento, si se puede corregir o no, y si es posible corregir una declaración ineficaz. Pues todos estos temas los vamos a encontrar precisamente cuando nosotros entremos a la ruta de actualización, cuando tengamos nuestra suscripción y poder navegar sobre todos estos temas. También nos habla de declaraciones de retención de la fuente con saldo inferior a 10 VTs, lo que nos trajo, nos introdujo la norma, la retención en la fuente de la ley 2277 en las declaraciones en la fuente con un saldo inferior a 10 VTs. Entonces, pues la norma nos dice pues que se puede cancelar a más tardar dentro de un año siguiente, contado a partir de la fecha de su vencimiento. Entonces, pues aquí está toda la explicación y por supuesto, si ustedes quieren profundizar un poco más, pues sencillamente aquí ustedes pueden acceder y van a poder acceder precisamente un poco más en detalle, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues ya hemos llegado al final y vamos a tener los convertidores y demás. Entonces, lo primero que yo les quiero mostrar es que se debe implementar en todas las organizaciones la certificación de actualización, en donde yo le debo decir a quién, a mi empleador, si yo soy empleado, ¿cierto? Le digo, oiga, venga, yo quiero que usted me aplique costos y gastos o en su defecto que me aplique el 25% de rentas exentas. Entonces, o me voy por el artículo 392 o me voy por la tabla del 383, pero yo le tengo que indicar quién, a mi patrono, cómo es que yo quiero que me hagan esa retención en la fuente. Entonces yo digo que yo, Pedro Pérez, identificado con la cédula tal, en mi calidad de contratista del grupo tal, entonces
¿yo qué hago? Yo sencillamente le debo decir a mi contratista si es o no es por la del 385 o la del 386, si es el caso de la retención a la fuente, procedimiento 1 y 2. También yo puedo decirle que me voy a tomar costos y deducciones en mi renta o que en su defecto que yo me voy precisamente a el 25% de rentas exentas. También le debo decir si soy o no soy declarante de impuestos sobre la renta y complementarios, pues para que el empleador tenga conocimiento de eso, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos precisamente a mirar el procedimiento 2, que es uno de los más importantes en este momento, porque se nos avecinan muchas situaciones en donde nos decimos, bueno, ¿y qué nos toca hacer? Entonces recordemos que el procedimiento 2, lo primero que nos indica es que debemos hacer una depuración de los 12 meses anteriores. Es decir, nos tenemos que ubicar en noviembre para empezar diciembre y en junio, pues para empezar julio, con el fin de determinar esos porcentajes precisamente en donde la norma nos dice qué y cómo es el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el primer semestre, pues, iría entre enero y junio de 2024. Entonces, pues aquí ustedes pueden descargar de la plantilla, yo coloco el ejemplo, ¿cierto? Que vamos a visualizar acá sobre 130 millones de pesos, que es lo que ganó durante los 12 meses anteriores la persona. Entonces, pues, digamos que es un contador que pues tiene algunos ingresos básicos de 130 millones en los 12 meses anteriores y pues aquí nos dice, bueno, vamos a mirar esos pagos salariales, esos abonos por los cuales se les hizo a los 12 meses anteriores. Recordemos que este procedimiento 2 está consagrado en la tabla del 386, el artículo 386, y nos dice cómo es que debemos calcular precisamente esa base mínima y es un porcentaje que será aplicado para los próximos 6 meses una vez determinemos ese porcentaje. Entonces, bien, vamos a decir que para el efecto vamos a tener 130 millones de ingresos, vamos a tener unos ingresos que no se consideran grabados para el trabajador durante esos 12 meses. Estos son los cálculos de los 12 meses, ¿no? Recordemos, 12 meses. Bien, entonces vamos a decir medios de transporte distintos del subsidio de transporte, se los descontamos aquellos apoyos económicos del artículo 46 que pues no van a estar sujetos a retención, los aportes obligatorios o voluntarios a fondos de pensiones, también los aportes totales que hizo durante el año anterior, ¿cierto? 12 meses, recordemos 12 meses anteriores, ¿cierto? Entonces, pues los vamos descontando, pues allí los vamos a colocar en rojo, precisamente, pues con el fin de que ustedes lo puedan visualizar. Esto se puede cambiar. Definitivamente, la herramienta nos permite muy cómodamente cambiar todos los valores de allí porque pues cada empleado es diferente, ¿cierto? Y vamos a mirar esos pagos durante el año anterior en el que se practicaron retenciones por medicina prepagada, protección al trabajador, su cónyuge, los hijos y demás dependientes. Entonces, esos pues también se pueden descontar. La deducción por concepto de dependientes. Recordemos que pues en este momento no fue cambiado la norma precisamente y podemos aún descontar el 10% sin exceder las 32 VT mensuales o sin exceder precisamente los 18.073 que tenemos para el año 2024. Entonces, allí lo podemos tomar. También vamos a mirar las rentas exentas por valores del artículo 206, literal 1 del Estatuto Tributario, sin que pues se sometan al 40%. Entonces, pues allí tenemos una serie de especificaciones que ustedes pueden ir leyendo precisamente aquí en la parte izquierda y en la parte derecha ustedes van colocando esos valores que el empleado ha tenido durante los 12 meses anteriores. Así las cosas, pues también vamos a tener un control del artículo 388 que me dice lleve todo al 40% de las deducciones. Aquí este control es automático, mire, está formulado, me dice que no me puedo pasar precisamente de 50.689.000 y sencillamente aquí también está formulado en donde me dice que el valor no debe exceder el resultado de las 1.340 OVTs, es decir, de 48.642.000. Bueno, también la norma nos indica que precisamente podemos tomar el valor que es de los 12 meses, ¿cierto? Aquí ya de una vez nos lo calcula el sistema, 12 meses, y nos dice que son 5.600.000
porque se dividió entre 13 meses y nos da un porcentaje del 5.36 aproximadamente. Ese valor pues es de los 12 meses, es decir, aquí ya estamos calculando el 5.36, que automáticamente la tabla no lo calcula, porque al ladito pues está precisamente los rangos en donde precisamente vamos a calcular esa tabla donde nos indica precisamente qué porcentaje nos aplica. Entonces aquí el mismo sistema, la misma herramienta nos lo calcula y vamos a la aplicación del mes. Entonces digamos que ya en el mes siguiente vamos a tener, por ejemplo, unos ingresos de 8.500.000. La depuración es muy similar, la anual a la del mes, pero pues con cifras anuales. Le descontamos precisamente los medios de transporte distintos de subsidio, de transporte y demás. Vamos a tener precisamente todos aquellos descuentos de ley que se puedan otorgar, las deducciones del artículo 387, ¿cierto? Las deducciones de rentas exentas, las deducciones precisamente del artículo 206, literal 10, que me dice que me puedo tomar costos o deducciones, o sencillamente si me voy por las limitaciones que me dice de las rentas exentas del artículo 206, del beneficio del 25%, pues yo me lo puedo tomar allí, y pues la limitante del 40 que me dice que no me puedo tomar un limitante que me pone allí el 40%. Entonces el mismo sistema me lo calcula, mire, aquí lo calcula, aquí igual, qué es lo que yo me puedo tomar y hasta qué monto me permite la norma. Eso sí, no borren fórmulas porque después se puede complicar los cálculos. Entonces, como yo ya tengo el porcentaje del 5.36, pues sencillamente me queda muchísimo más fácil tomar estos valores así consagrados. ¿De acuerdo? Bien, y él nos dice que pues la base son 4.786 para el ejemplo que estamos dando, con un 5.36 de tarifa y que la retención en la fuente va a ser de 257.000 pesos, efectivamente, que es lo que le vamos a retener una vez hayamos calculado ese porcentaje con los datos de los 12 meses anteriores, y en el siguiente mes le vamos a calcular 257.000 pesos porque le aplicamos la tarifa del 5.36. Bueno, ustedes también pueden encontrar el procedimiento 1 de retención en la fuente, que como lo vimos, ustedes lo pueden tomar allí. Entonces, aquí ustedes, la norma nos dice que es para 3 casos: asalariado, para persona que trabaja por honorarios o servicios, pero que sencillamente se toma el 383 o en su defecto se toma el 392. Cuando allá en la plantilla inicial que les mostramos, ustedes pueden decir, hombre, precisamente vamos a tener que tomar las deducciones de costos y gastos, o en su defecto me voy por el 25% de retención en la fuente en exenta, de rentas exentas para aplicar allí. Y en esta plantilla, ahí me fui mucho hacia abajo, perdón, en esta plantilla ustedes pueden también analizar, por ejemplo, en un ejemplo que les doy, 12 millones, aquí pueden ser 10, aquí pueden ser otros 10, y entonces ustedes pueden ir depurando muy sencillo si aplica o no retención en la fuente con los beneficios y las obligaciones que cada uno de los empleados pueda tener. En los casos, aquí planteamos el asalariado, la persona que gana, o mejor, que se quiere ir por la deducción del 383, es decir, por rentas de trabajo, por la deducción del 25% o por la toma de costos y deducciones. Entonces, aquí ya cuando miramos esta parte, mire, entonces un ejemplo, aquí podemos determinar si la persona se toma costos y deducciones. En el caso, pues, que no se tomó los costos y deducciones, pues no aplicará, o en su defecto el empleado se puede ir por el 25% de rentas exentas. Y finalmente, ya sobre el final, usted va a mirar a quién le aplica y quién no le aplica retención en la fuente. Entonces, pues aquí vamos a tener los subtotales y al final vamos a mirar si se va por el 383, va a tener una retención, va a tener una retención como empleado, como profesional por la prestación de servicios, pero con el 383, o en su defecto se toma costos y gastos, se aplica el 392. Entonces, ustedes saben que con el 392 nos tocará aplicar las tarifas tradicionales, 10 o el 11, el 4 o el 6, precisamente es un poquito más alta, pero pues depende también de la condición que el empleado le haya dicho al inicio a su patrón o a la persona con la que está prestando los servicios, qué procedimiento le conviene más, si se prefiere tomar costos y gastos en su declaración de renta, si presenta, o mejor se va por la deducción del 25%. Entonces, pues hemos ya navegado por nuestra suscripción, hemos navegado también
por nuestra ruta de actualización. Pues no queda más sino brindar las gracias a todas las personas que se han conectado y pues no sé si tenemos alguna pregunta dentro de nuestros suscriptores invitados. Bueno, Santi, parece que no hay preguntas. Bueno, pues recordemos también que hoy estamos en promoción. Recordemos nuestras promociones para el día de hoy y que ustedes puedan adquirir precisamente nuestra suscripción. Entonces ustedes pueden ingresar a nuestra página principal y encontrar allí todas las promociones para adquirir su suscripción. Agradecemos a todas las personas que se conectaron y esperamos volvernos a ver eh, en otra conferencia de cómo sacarle provecho a la suscripción. Muchas gracias. Sí, señor. Claro, Santiago. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Lorena, muy buenos días. Disculpa, La ¿ahí me escucho, escuchan bien? la escucho alto y claro. Ok, listo, perfecto. Bueno, no, atendiendo el tema de la mesa de trabajo que se está realizando, tenía una consulta referente al tema del procedimiento 2. Esto es como más aclaración referente al tema de dudas que se surgen. Si nosotros determinamos que se va a utilizar el procedimiento 2 y por X o Y razón la persona, digamos que en su cálculo del procedimiento no da para retención en la fuente, pero se presenta algún tema, no sé, atípico, donde la persona percibe unos ingresos que no venía percibiendo anteriormente. ¿Esta depuración igual se sigue practicando por el procedimiento 2 o hay algo en la norma que me diga que por estos ingresos atípicos sí debo cambiar el procedimiento, debo hacer una nueva liquidación? Bueno, pues no sé a qué será referencia con esos ingresos atípicos. Lo que yo te puedo decir es a nivel general, no específico, es que, un ejemplo, si yo debo mirar mi situación, ¿sí? En este caso, yo debo mirar mi situación. Ejemplo, si no me cae, no me practica retención en la frente de la empresa y tengo otros ingresos adicionales, pero yo veo que muy posiblemente mi declaración de renta del próximo año, 2024, que voy a presentar en 2025, pues yo digo, oiga, voy a pagar X cantidad de millones de pesos, yo prefiero que me vayan reteniendo mes a mes. Con eso, pues al momento en que yo presento mi declaración, pues no me va a afectar tanto el bolsillo, pues yo ya voy pagando el impuesto sobre la renta de manera que anticipada vía retención. Entonces yo podría decir, no, me queda fácil. ¿Por qué? Yo le puedo decir a mi empleador, reténgame más, reténgame un 10, reténgame un porcentaje adicional, en donde sencillamente yo le puedo decir a mi empleador que me retenga un valor, así el procedimiento me dé cero. Yo le puedo decir a mi empleador que me genere una retención más alta para que precisamente me quede más fácil pagar el impuesto sobre la renta vía retención. Es lo que yo entiendo. Pero digamos que si, digamos, yo como trabajador no levanto la mano ante mi empleador y yo como agente de retención, si el trabajador no se manifiesta referente a esto, yo igual sigo aplicando el procedimiento 2 y si en su procedimiento inicial, cuando se terminó, su valor de retención era cero, el hecho de que haya tenido unos ingresos adicionales con la misma entidad no implica que pues vaya a ser sujeto de retención en este caso. Sí, exacto. Entonces, pues sencillamente yo voy a depurar los 12 meses anteriores, si estoy utilizando el procedimiento 2, yo lo depuro
pero le voy depurando mes a mes todos aquellos ingresos. Entonces, muy posiblemente, como veíamos en el ejemplo, le puedo aplicar un 5.6, un 6, un 7, una vez depurado los 12 meses anteriores, y con base en ese porcentaje le debo depurar el mes siguiente todos los ingresos que efectivamente haya devengado de acuerdo al artículo 103 del Estatuto Tributario, que me dice qué son los pagos laborales. Entonces tú te puedes ir, doctora, a revisar el 103 y por supuesto cuando esa persona, digamos, estaba en diciembre o en junio, se le calculó el procedimiento 2, entonces ya a partir del mes siguiente, pues va a aplicar ese porcentaje de acuerdo a los pagos salariales que va a tener en el mes correspondiente. Entonces allí usted le tendrá que aplicar sobre el total de esos pagos. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Muy buenos días, le escuchamos alto y claro. Eh, ¿Cómo está? Buenos días. Hágame un favor, lo que pasa es que no pude evidenciar cómo podemos descargar la certificación, creo que era la del procedimiento 1, donde el independiente o el empleado se acoge al 383. ¿Cómo se Ah, puede ok. buscar en la... Gracias. No, esta es una plantilla que es propia, yo la puedo hacer, Ah, ¿cierto? ok. No está en la herramienta de actualización, sino que es una guía que yo le doy precisamente ¿para qué? Para que tú la puedas ajustar a tus necesidades. Pero no es que tengamos una plantilla, no es que Ah, tengamos... sí, no, no, esto es algo propio, pues que yo les doy como por la experiencia, ¿cierto? Que es sí, preferible que el empleado, el trabajador o el independiente me diga cómo va a actuar. Entonces tú la puedes crear, tú la puedes montar a tus necesidades, pero no es que la norma nos diga que lo tiene que hacer así, ¿de acuerdo? entendido, listo. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Doctor Camilo, muy buenos días. Doctor Camilo, Ay, no, discúlpame, se marcó, qué pena, no tengo pregunta. Santi, creo que aquí tenemos a doña Ruby Tique en el chat que nos pregunta, buenos días, el procedimiento 2 luego de 6 meses lo puedo cambiar a procedimiento 1. Entonces, doctora Ruby, muy buenos días nuevamente.
pues, ¿cuál es la idea? Que usted tenga un periodo gravable, ¿cierto? Un periodo gravable, es decir, que la retención en la fuente, el procedimiento, se puede cambiar es cada año, se puede hacer cada año, es decir, cada vez que cambia el periodo gravable del impuesto o objeto de retención. Entonces, pues, la idea es que usted cambie cada año, de acuerdo a los procedimientos utilizados, porque pues para que le quede dentro de la renta del año, para que usted lo cambie precisamente cada año, ¿no? Doctor Juan Diego, muy buenos días. Buenos días, doctor. Oiga, están tímidos nuestros suscriptores hoy, Santiago. Una consulta. En las compañías que ejercen procedimiento 2 y se agotan, por ejemplo, en ese primer semestre, los límites del 25 y del 40, para el cálculo de la tasa fija del segundo semestre, estos ya no se tendrían en cuenta y podría aumentar el porcentaje a retener, o también se tendrían en cuenta. No fui claro, no es que no sé si fue que es mi señal o la tuya, pero no se alcanzó a escuchar claro. Te escuché algo del 25 y 40. ¿Me podrías volver a repetir, por favor? Me escucha mejor, ahora sí. O todavía no, voy a entrecortar. No, le quería consultar si uno durante el primer semestre se consume las limitantes del 40 y del 25, ¿cierto? Para el caso del procedimiento 2. Para el cálculo en el segundo semestre, también incluiríamos estas también limitantes, o como ya se las consumió totalmente, ya no se tendrían en cuenta para el cálculo de la tasa fija. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo determino el porcentaje con los datos de los 12 meses anteriores, ¿cierto? Con las limitantes correspondientes. Pero yo voy mes a mes también teniendo en cuenta esas limitantes. Es decir, que si al cabo del año tú vas a mirar que, digamos, mes a mes sobre mis ingresos se tuvo mes a mes esas limitantes, la suma de los 12 meses pues estará también limitada al 40 y al 25. Entonces, efectivamente, tú tienes que tener en cuenta esas limitantes mes a mes. Bueno, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todas las personas, a nuestros suscriptores que estuvieron en vivo y conectados a nuestra transmisión y que hicieron algunas preguntas. Agradecemos a todas las personas que se conectaron. Los invitamos a que, por favor, adquieran su suscripción, los beneficios que tienen estas y, por supuesto, la cantidad de herramientas en las que usted puede encontrar en nuestra ruta de actualización. Muchas gracias y un excelente día para todos.